Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestra emisora y redes sociales. Busco en ti, donde estás, no es el final. Hoy es martes 15 de junio del 2021. Continuando con nuestra programación habitual, tengo el privilegio de contar con la presencia del evangelista John Bandiel Mogollón y su segmento Dios de Imposibles. Así es que, John Bandiel, te damos la bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jorge. Saludos, un fuerte abrazo. Espero estés muy bien y pues muy buenos días a toda la audiencia de nuestra querida emisora Busco en ti. Pues muy contento de estar nuevamente con ustedes en este día tan hermoso y tan maravilloso que el Padre le ha placido que nuevamente estemos acá en este espacio, en este tiempo y en este altar para hablar acerca de su palabra, de lo que Él nos ha demandado, ¿sí? Como obreros de Él, de Cristo, como servidores de Él. Y cuán hermoso es poder nosotros escuchar su palabra y profundizar acerca de Él, de lo que es la esencia de Yeshua, de sus escrituras, y pues muy agradecido de estar acá. Y pues hoy en nuestro segmento Dios de Imposibles, el Padre desea que hablemos acerca de la honestidad. De la honestidad, pues nosotros quizás hemos escuchado hablar acerca de la honestidad y para muchos la honestidad es considerada o es vista desde el punto de vista como algo diminutivo, algo pequeño, eh, algo que no tiene sentido, que no tiene importancia. O para muchos eh, interpretan la honestidad a su manera, a la manera y a la opinión de ellos. Y pues meditaba sobre eso durante estos días y el Padre me hablaba acerca de eso, de la honestidad, de que profundizáramos acerca de la honestidad. Y pues, como cosas de Dios, pues yo estaba, les quería comentar acerca de eso. Yo estaba estudiando allí unas clases de teología que me correspondía estudiar am, y el Padre, y hablamos acerca de eso, hablamos de la cosmovisión, ¿sí? De la cosmovisión y cómo, y la cosmovisión eh, se conoce como la manera en cómo nosotros vemos las cosas, como vemos, interpretamos las cosas del mundo en general, ¿sí? Y cada persona tiene su cosmovisión, es decir, cada persona ve la realidad del mundo de una forma diferente, ¿sí? Entonces, por eso me llamó la atención y eso de la cosmovisión y hablaba con el padre acerca de eso. Y por eso em, el padre está en su corazón que hablemos de eso, de la honestidad y partiendo desde un versículo que muchos conocemos, ¿sí? Y voy a parafrasear acerca de ese versículo de la Biblia que está allí en la Biblia, en la Torá, en donde dice que hagamos las cosas como para Dios y no como para el hombre, porque la recompensa va a venir, pero de Dios, ¿sí? Entonces, muchas veces hacemos las cosas, pero eh, no como para Dios, sino como para el hombre, porque esperamos la recompensa, pero del hombre, ¿sí? Pero ciertamente nuestra recompensa viene de Dios y hacer las cosas como para Dios incluye esto de la honestidad, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestras labores diarias, en nuestra labor secular o en nuestro ministerio? Que el Padre nos demanda. Hacer las cosas como para Él es hacer las cosas alegres, contentos y honestas, íntegras, ¿sí? Am, de acuerdo a lo que Él nos demanda, sin importar quién nos esté viendo, sin importar la manera en cómo hacemos las cosas, no para el hombre, sino para Dios. Es hacerlo con excelencia, es hacerlo con verdad, ¿sí? Es hacer las cosas, es decir, si nos delegaron una función en nuestra empresa, en nuestra labor, en alguna organización en la cual estemos, es hacer las cosas como para Dios, honestamente, íntegramente, porque de Él viene la recompensa. Y quería profundizar sobre eso también. Y es muy importante saber que la honestidad, ¿sí? Nos abre puertas de bendición.
¿sí? La honestidad nos abre puertas de bendición. Entonces, pero quería profundizarles y leerles algunas definiciones acá de lo que se conoce como honestidad, ¿sí? Y dice que honestidad eh, es el término que suele significar veraz, libre de duplicidad, recto, ¿sí? Em, También significa honorable, ¿sí? Respetable y digno de estima, ¿sí? Es bueno, es una persona intachable, excelente, ¿sí? También el diccionario nos habla que es una virtud humana que tiene que ver con el honor y se caracteriza por la decencia, la delicadeza, la compostura, la compostura en los comportamientos, en las palabras y en las actitudes, ¿sí? Es sinónimo de delicadeza, de respeto, de decoro, de rescate y de pudor, ¿sí? Entonces, es una persona, en otras palabras, es una persona recta, ¿sí? Es una persona recta, eh, es una persona veraz, es decir, una persona que es confiable, es una persona en la que se puede confiar, ¿sí? Es una persona en la que se puede confiar. Y esto de confiar en otras personas, eso se ve, ¿sí? Se ve. ¿Y cómo logramos nosotros que puedan confiar en nosotros? Bueno, eso lo logramos hablando con el Dios de imposibles, hablando con el Dios de imposibles, so, eh, teniendo comunión con Él. Y cuando tengamos comunión con Él y tenemos comunión con Él, entonces Dios va a depositar esa gracia, ese favor que necesitamos para con las personas, esa confiabilidad que de una u otra manera necesitamos, pero entendiendo que esa confiabilidad y esa gracia viene del Padre, no de nosotros mismos. Entonces, es una persona recta, es una persona confiable. Muchas veces nos hemos preguntado por experiencias propias, wow, qué tremendo, esta persona confió en mí, ¿sí? ¿Qué imagen tienen las personas de nosotros? ¿Confían en nosotros realmente? Somos personas honestas, como les decía, en nuestra labor, en nuestras labores diarias, en nuestro trabajo secular. Eso es muy importante y abre puertas de bendición, abre puertas de bendición. Es decir, Dios escudriña nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón, nuestras intenciones, y el hecho de que confíen en nosotros, eso es algo maravilloso, pero proviene del Padre, ¿sí? Proviene del Padre. Muchas veces vamos a necesitar esa confianza, ¿sí? Pero lamentablemente a veces no tenemos esa confianza. ¿Pero por qué? Porque nuestro testimonio no está acorde a lo que el Padre nos demanda, ¿sí? Pues esa confianza, pues, por ejemplo, las personas que están al frente, las que están allí en eminencia, depositan confianza en las personas que están a su alrededor, en las que están en sus gabinetes. Por ejemplo, eh, un gerente de una empresa necesita que su equipo sea confiable para poder demandarle funciones, para poder dirigirle, darle funciones y confiar en él, porque no todo lo puede hacer esa persona, ¿sí? Entonces, así mismo suele hacer el Padre. Él confía en nosotros como sus hijos, como sus redimidos, como sus servidores, ¿sí? Y esa misma confianza que Él nos tiene en nosotros, nosotros la obtenemos en Él y esa confianza es transmitida hacia otras personas. Eso se ve en el espíritu, eso se suele oler espiritualmente. Entonces, es maravilloso, pues nosotros poder buscar y tener esa honestidad, ¿sí? Esa honestidad que, como les digo, es necesaria. Es necesaria porque abre puertas de bendición y porque nos abre puertas también de confianza con personas en las cuales vamos a necesitar esa confianza, ¿sí? Entonces, qué importante es mantener eso. Y quiero leerle algunos principios, algunos versículos de la Biblia, de la Torá, en donde nos recalca y nos hace mención acerca de esto de la honestidad. Entonces, el primero de ellos está en Proverbios 11:3, según la Nueva Versión Internacional. Dice que a los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía, a los justos los guía su integridad, ¿sí? Y a los falsos los destruye su hipocresía. Es decir, muchas veces nosotros o las personas, según aquí la escritura dice, que son hipócritas en el sentido de que, pues muchas veces queremos asociarnos con alguien o buscamos eh, acercarnos a alguien, pero
tratando de obtener algo de esa persona, y quizás no es la manera en que Dios quiere que nosotros tengamos relaciones de comunicación con esas personas y de amistad y todo lo que tenga que ver hasta con el reino, todo eso, pero no debemos hacerlo por hipocresía, ¿sí? Hipocresía se refiere a nuestro corazón, qué es lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Realmente por qué queremos asociarnos o comunicarnos con una persona? ¿Sí? Si en realidad Dios escudriña nuestro corazón, Dios nos prueba, ¿sí? Dios ve cuán honestos somos en nuestro corazón y cuál es la intención sobre nuestro corazón. Y por eso Yeshua hablaba, y voy a parafrasear, Yeshua habló en aquel tiempo con los fariseos, y le dijo, fariseos hipócritas, ¿sí? Hipócritas porque ellos se creían doctos en teología, muy conocidos en la teología, y creían que aplicaban los principios muy correctamente, muy seriamente, pero realmente no estaban viviendo lo que conocían. Es decir, podemos tener mucho conocimiento de la palabra, ¿sí? De teología, pero si no estamos viviendo realmente lo que dice la palabra, entonces de nada nos sirve el conocimiento, ¿sí? De nada nos sirve el conocimiento. Y como dice también, voy a parafrasear su palabra, dice que este pueblo de labios me habla o me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, wow, qué tremendo. Dios conoce nuestro corazón y podemos alabarle, podemos hacer cosas para Él, ¿sí? Pero realmente nuestro corazón está cerca de Dios, realmente nuestro corazón está bien delante de Dios, ¿sí? Otro, otra cita bíblica está en el Proverbios 21:3, ¿sí? En donde dice, practicar la justicia y el derecho eh, lo prefiere el Señor a los sacrificios. Practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios. Es decir, ¿qué significa sacrificio? Muchas veces nosotros, y voy a primero a definir el significado de justicia. Dice, principio moral que inclina a obras y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Es decir, respetar la verdad es la justicia y dando a cada uno lo que le corresponde. Entonces, por eso el proverbio dice allí que el Señor prefiere la justicia y el derecho antes que los sacrificios. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa sacrificio? Nosotros muchas veces le ofrecemos sacrificios a Dios en cuanto a nuestro tiempo, en cuanto a servirles, en cuanto a dedicarle tiempo a Él, hasta con una ofrenda. Eso pudiera ser un sacrificio, ¿sí? Pero Dios dice que Él prefiere la justicia y el derecho, ¿sí? Por encima de los sacrificios. Entonces, como ya definimos, la justicia es respetar la verdad, es decir, que si nosotros andamos en verdad y hacemos las cosas como para Dios, Dios prefiere eso, ¿sí? Porque muchas veces nos sacrificamos y hasta nos postramos, nos arrodillamos, lloramos delante de la presencia de Dios, pero cuando salimos de allí, seguimos practicando la verdad, seguimos practicando la justicia. Esa es la pregunta que Dios nos hace hoy. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Sí? Estamos siendo honestos hasta para con Él mismo, ¿sí? No hagamos sacrificios o para con Él sin antes practicar la verdad, porque muchas veces pensamos eso. Yo sacrifico tiempo para Dios, sirvo a Dios, y entonces, pero no veo la bendición de Dios, pero quizás la bendición no ha llegado, pero porque no estamos practicando la verdad, ¿sí? Porque no estamos siendo realmente honestos ante Dios, ¿sí? Entonces, otro versículo dice, primera de Juan 1:6, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, ¿sí? Mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Lo que les comentaba, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Entonces, nosotros somos portadores de luz, no podemos vivir en la oscuridad. Si tenemos comunión con Él, con Yeshua, con nuestro Padre Celestial, debemos vivir en la verdad, vivir en la luz y no en la oscuridad, ¿sí? Otro versículo de la Biblia, de la Torá, dice en Mateo 5:8, dichosos los de corazón limpio, ¿sí? Porque ellos verán a Dios, ¿sí? Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios, ¿sí? Entonces, cuán hermoso
es tener un corazón limpio. Pero muchas veces nosotros nos preguntamos, pero ¿para qué tanta santidad o o tantas cosas que Dios nos demanda, tantas leyes, tantas mandamientos, ¿sí? Bueno, no son leyes o no son mandamientos, son principios, ¿sí? Para nosotros vivir según ese manual de vida que Dios nos dejó. ¿Cuál fue ese manual de vida? Bueno, la Biblia, ¿sí? Es el mejor manual de vida para con todo, para con la familia, para con nuestras finanzas, para con nuestro hogar, para con nuestro ministerio, todo. Entonces, por eso dice allí, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Entonces, mantenemos nuestro corazón honesto e íntegro, pero ese es nuestro principal objetivo y de eso nos cuidamos, ¿sí? De poder seguir viendo a Dios, de poder seguir escuchando la voz de Dios, porque si nuestro corazón no está limpio, entonces no podremos seguir viendo a Dios, no podemos seguir escuchando a Dios, no podemos hacer lo que Él nos demanda y las bendiciones como que se estancan, se paralizan, pero es por eso, tenemos que escudriñarnos diariamente. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón y vivir en integridad, en honestidad, es lo más hermoso. Es lo más hermoso. ¿Cuántas personas, y hablábamos la semana pasada acerca de la paz, cuántas personas no tienen paz porque no son honestos y no son íntegros? Entonces, muchas veces nos vamos, llega la hora de descansar, de dormir, pero nuestra mente no está descansando porque realmente sabemos y conocemos en nuestro corazón. Nosotros mismos nos conocemos y Dios también conoce nuestro corazón. Muchas veces parte de nuestras angustias, nuestros problemas, se debe a eso, a que nuestro corazón no está siendo honesto ante Dios. Entonces, Dios hoy nos demanda eso. Purifiquemos diariamente nuestro corazón, ¿sí? Esto tiene que ser de continuo, en comunión con Él, en la presencia. En la presencia. Es allí donde nos conectamos diariamente con nuestro Padre, donde obtenemos la respuesta a todas las dudas que podamos tener, donde las bendiciones fluyen, donde Él escudriña nuestro corazón. ¿Sí? Wow, y eso me recuerda la historia de David. Dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Porque David dice que se desnudaba en su presencia, en la presencia de Dios, desnudaba su corazón, ¿sí? Y aunque quizás no era un hombre perfecto, o no fue un hombre perfecto para esos tiempos, para ese momento, quizás le falló a Dios, pero reconocía su condición, veía su condición, escudriñaba él mismo su corazón y reconocía que no estaba siendo honesto y no estaba haciendo las cosas bien delante de Dios. ¿Sí? Y es allí donde viene la misericordia de Dios, viene el perdón de Dios, viene eso, eh, Dios nuevamente y nos recibe con brazos abiertos, ¿sí? Como recibió a ese hijo pródigo, ¿sí? Pero nosotros tenemos que autoevaluarnos, ¿sí? Evaluarnos y reconocer Dios en las cosas que Él nos demanda. Y Él nos recibirá con brazos abiertos y nos tomará de la mano y nos dirá, bueno, hijo, sigue adelante, continúa, este es el camino, continúa. Dios es bueno, Dios es maravilloso, ¿sí? Él es maravilloso. Entonces, quería seguir leyendo algunas frases que tomé por acá. Dice, ok, la honestidad, como te decía, abre puertas de bendición. Abre puertas de bendición. Y quiero hablarte de una historia, sí, que para muchos es conocida, para muchos es conocida y quizás otros no. Y se trata, tiene que ver mucho con este tema que estamos abordando ahorita, en esta mañana, en este día tan hermoso. Se trata de que había un hombre que él quería confiar en algunas personas, ¿sí? Él quería escoger una persona para una labor en específico, ¿sí? Y dice, pero buscó una estrategia en cómo saber en quién confiar. Y dice que llamó a esos hombres y les dio unas semillas, y esas semillas, bueno, este hombre sabía que esas semillas no iban a germinar, es decir, no iban a producir lo básico, lo necesario para germinar. Él sabía, él ya sabía eso, pero él dijo, se las voy a dar a esas personas con esa intención y voy a probar a ver cuál de esas personas voy a escoger según, lo que hacen con esas semillas. Entonces, eh,
Pues dice que por eso te digo, la honestidad no tiene que ver con quién sea más vivo. A muchas veces muchas veces vemos como personas que piensan que son más habilidosas o más vivos, eh, creen que son mejores. No, no es así. El hecho de que muchas otras personas tomen caminos incorrectos y hasta más rápido no es lo correcto. Mantente íntegro, mantente honesto. Entonces, continuamos con la historia y vemos que él les repartió las semillas o todos ellos se fueron, él les dijo que sembraran las semillas, que, que vieran a ver qué pasaba con la semilla y que se la trajeran nuevamente, a ver cuánto había crecido. ¿Sí? Entonces, 4 de ellos hicieron lo incorrecto. 4 de ellos hicieron lo incorrecto. Ellos vieron que la semilla no germinaba, buscaron la manera, hasta cambiaron las semillas, hasta hicieron que esa semilla germinara. Y ellos decían, wow, voy a sorprender a este hombre cuando le lleve esta semilla bien alta, bien germinada, ¿sí? Y uno de ellos vio que realmente la semilla no germinaba. Él hizo todo lo correcto, la regó, le agregó lo necesario para que intentara germinar esa semilla y esa semilla no germinaba. Y dice que él se sentía un poco extraño, un poco triste y dice, bueno, esta semilla, pero él decidió, este hombre decidió mantenerse honesto y dijo, esta semilla no germinó, esta fue la que él me entregó. Y quizás él pensó, bueno, voy a cambiar la semilla, pero no la cambió. Entonces, cuando se llegó el momento de entregar esa semilla, Bueno, tenemos una falla técnica en estos momentos. Creo que el internet de Germandier está un poco corto. Nos ha quedado un poco corto. Pues ya lo tendremos de regreso en contados instantes. Sí, pues desafortunadamente se nos ha cortado que hemos perdido la señal con el evangelista Jormandiel. Vamos a esperar un minutico para que se restablezca la señal. Podemos iniciar nuevamente con él. Adelante, Jormandiel. la persona que no le había crecido la semilla, como les comentaba, ¿por qué la escogió? Porque ella fue sincera, fue honesta, fue íntegra, ¿sí? Entonces, eso es lo que Dios ve. Lo que quería demostrarle con esa historia era eso, que Dios ve la honestidad. Porque muchas veces podemos tomar atajo. Este hombre no tomó atajo. Este hombre se mantuvo íntegro. Su semilla no creció, pero él dijo, yo voy a ir a este hombre y le voy a decir la verdad. La verdad. Y este hombre lo escogió a él para la función específica que tenía. ¿Por qué? Porque confió en él y porque vio que sobre todas las cosas predominó la verdad, predominó la verdad. Entonces, pues eso es lo que Dios demanda, eso es lo que Dios demanda. Y vamos a seguir profundizando acerca de este tema porque es extenso hablar de honestidad, integridad. Hoy hablamos de honestidad, la semana que viene tocaremos, profundizaremos acerca de este tema y otro tema que tiene que ver con esto de la honestidad, porque muchas personas en la Biblia fueron honestas, ¿sí? Y eso es lo que Dios demanda, ¿sí? Eso es lo que Dios demanda. Eso es lo que Dios demanda, una persona con un corazón recto ante lo que Él nos pide, ante lo que Él nos demanda, ¿sí? Yeshua es hermoso, Yeshua es maravilloso. Y cuando Jormandiel, se te cayó tu señal nuevamente.
disculpas a nuestros oyentes, a cada una de las personas que nos están siguiendo en este momento. Tenemos fallas técnicas. Realmente este programa lo estamos haciendo también desde Venezuela y ustedes saben, entienden que la señal de internet allá siempre es un poco lenta. Yo creo que siempre presenta este tipo de inconvenientes. Pero bueno, vamos a esperar un minutico más, por favor. Gracias. Y eso lo que les comentaba. Ya quería culminar el programa, pido disculpas porque he tenido algunas fallas en la conexión del internet, pero bueno, ya estamos terminando y con este tema de la honestidad. Como les decía, mantenernos fiel a Él, íntegros, honestos, para que sus bendiciones estén para con nosotros todo el tiempo. Entonces, quiero ya despedirme, quiero bendecirles, quiero declarar una semana de bendición para con todos, nuestra querida emisora, nuestra audiencia, y que nos podamos mantener honestos ante la presencia de Dios, porque es lo que Dios nos demanda como hijos, como siervos, como ministros, como redimidos de Él. Entonces, pues, les bendigo, les declaro una semana de bendición, un día de bendición, una tarde de bendición. Muchas gracias. Dios les bendiga.